Estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Cuenta con más de 15 años de experiencia cubriendo eventos de talla mundial como el Super Bowl y la Serie Mundial, además de formar parte del comité que elige a los miembros del Salón de la Fama de Béisbol. Actualmente es director de prensa del equipo de los Diablos Rojos del México y además trabaja en el portal de noticias septimaentrada.com. Cuenta con un espacio en las distintas plataformas deportivas de multimedios. Él es Miguel Boada y él siempre piensa fuera de la caja. Bienvenido, Miguel, qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Padrísimo, pero platícanos quién es Miguel y de dónde nace todo el tema del periodismo en el deporte. Platícanos. Ok, fíjate, luego no es tan fácil que uno piense quién eres, ¿no? Y que tengas que explicarlo. Soy Miguel Boada, soy periodista deportivo, tengo ya 20 años en los medios, he tenido la fortuna de permanecer 18 años ya en Milenio, Grupo Multimedios, donde pues se me abrió la oportunidad de dar los primeros pasos ya fuertes en mi carrera y donde he crecido y he tenido experiencias que nunca pensé que iba a conseguir y que se ligó mucho con la parte de los deportes, que es algo que desde niño he seguido, ¿no? Es algo que con lo cual nací, el gusto por los deportes. Mi papá era español, entonces pues el fútbol lo vi desde niño. La familia de mi mamá, pues mexicana, y de la familia de mi mamá heredé el tema del béisbol. Pero esos dos deportes, más todos los demás deportes que en los que 80s transmitían en televisión, tele abierta, creo que eran suficientes para hacerme aficionado, ¿no? Había básquetbol, había fútbol americano, había Juegos Olímpicos, tenis, y desde joven empecé a seguir el deporte, desde niño, ¿no? Desde niño seguía el deporte y el plus lo jugaba, ¿no? Como todo niño en esa época, nos salíamos a la calle a jugar y además del clásico bote pateado, el burro 16, escondidillas, jugábamos fútbol americano en la calle, ¿no? Lo que ahora ya no se puede hacer, lo hacíamos y eso ayudó a crecer esa pasión por el deporte, ¿no? Lo veía en televisión y lo practicaba pues de niño, ¿no? Jugando en la calle. En esos tiempos la calle era una cancha para cualquier deporte. Para todos los deportes, sí, ¿no? Y alguna cancha abierta que se disfrutaba, ¿no? Y que aprendías. Sí, no había. Y llegaban todos. Todos, ¿no? Y todos jugaban y todos participaban y eran los que son muy buenos, ¿no? Y los que pues nunca iban a jugar otro deporte, no iban a hacer un deporte, pero también participaban, ¿no? Y de todos aprendías y te divertías, ¿no? Oye, estamos hablando, es un mundo muy demandante el tema deportivo, la prensa deportiva, pero estabas platicando dónde empezaste. ¿Por qué no nos platicas cómo incursionaste o cómo fueron esas primeras oportunidades que tuviste? Si quieres te platico un poquito antes porque es una de las cosas que me impactó. El cómo decidí dedicarme a esto. Estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Yo quería dedicarme a radio. ¿Eres Puma? Soy Puma, sí. Muy bien. Desde que nací, ¿no? Y estudié en la Prepa 9. Entonces ya yo tenía claro que era Puma y que quería estudiar en CEU. Ajá. Quería algo de comunicación, quería radio. Era como lo único que yo tenía claro. Y decía, no tengo la voz, porque todavía en esas épocas, en los 80, en los 90s, tú sabías que en el radio el locutor es el que tiene la voz y así, es el único que sale. Y estamos, sí. ¿No? Entonces yo sabía que no la iba a conseguir por esa línea, pero quería radio. Tomé un curso de producción radiofónica y ahí el profesor nos dice, vamos a hacer un noticiero de radio. Entras a la cabina, agarras una sección del periódico Reforma, la lees y después tú cuando estemos grabando la vas a decir. Y en ese momento dije, deportes, es lo que me gusta, no espectáculos, no política, no cultura, dije deportes es lo que me gusta. Leí una nota de Eduardo Nájera cuando jugaba con Mavericks de Dallas. La leí, perfecto, me tocó mi turno, muy nervioso porque pues aunque es escuela y es una cabina, pues da nervio, lo grabé. A la siguiente clase me dice el profesor, al dar ya como el resumen de, él no se quedó, él se fue, entonces después se llevó el cassette para escucharlo. Y me dice, ¿te gustan los deportes, verdad? Digo, sí, lo hiciste muy bien. Y en ese momento, mágicamente fue que me vino a la cabeza y dije, a esto me quiero dedicar. Yo estaba ya estudiando la carrera, iba como en sexto semestre. Yo quería radio, pero no sabía qué, y en ese momento me vino la luz de periodismo deportivo, ahí en ese instante. Y a partir de ahí ya me enfoqué hacia, ok, ¿qué tengo que hacer para yo conseguirlo, no? El primer paso fue hacer mi servicio social en donde me gustaría trabajar.
para estar cerca de eso y conocer, ¿no? Y también, pues, abrirte la puerta. Y eso fue lo primero que hice. Hice mi servicio social en el Instituto Mexicano de la Radio, en el IMER. No comencé en las noticias, en deportes, pero entré. Y ya de ahí me moví para dar el paso y estar en deportes. Y ahí empecé como servicio social y después hice mis prácticas. Mis prácticas eran de 6 meses, las extendí 2 años, de que yo quería estar ahí. No me pagaban, creo que más que 500 pesos al mes, pero yo quería estar ahí. Entonces yo seguí y ahí se me abrió la puerta para trabajar, ¿no? Ya comencé como reportero y al poquito tiempo, a los 6 meses, estuve más tiempo de practicante que de reportero, ¿no? 2 años de practicante, 6 meses de reportero, vino un recorte, pero pues yo ya había iniciado, ¿no? Mi carrera, afortunadamente las relaciones públicas ya las había comenzado y de ahí vino la oportunidad para entrar al Grupo Milenio en deportes, especializado en lo que me gustaba, lo que más me gustaba, que era el deporte americano, fútbol americano, básquetbol y béisbol. Y ya de ahí pasé una prueba de 3 meses y la pasé y ya, de ahí fue 2004 cuando empecé y ahí sigo en el grupo. Y ahí estás. Ahí estoy. Oye, estábamos platicando el tema de las voces, pero hace muchos años había muy pocas personas que eran los líderes o los que podían hablar de cualquier deporte. Y eran los que nosotros seguíamos en la televisión. Y era muy complicado cuando llegaba el nuevo talento que nos atrapara o que de alguna otra manera les diéramos seguimiento. Siempre estábamos esperando ver a estos personajes que ya nos habíamos acostumbrado porque el menú era muy pequeño. En la última década, pues ha habido, ha explotado este tema, se ha generado mayor competencia y hoy de alguna manera buscas que la nota sea veraz, ¿sí? Que sea muy objetiva y que de alguna otra manera, dentro de la forma que ustedes dan a comunicar o nos están informando, que sea algo disruptivo, porque hoy lo que nos atrapa es lo que es diferente. Sí. Platícame cómo fue tu evolución en todos estos años, porque me imagino empiezas de una manera, estás comentando que había nervios, había ciertas inquietudes, seguramente como en cualquier profesión agarras algún modelo para generar una imitación o de ahí crear las bases, pero pues bueno, te vas de alguna manera especializando y vas creando tu propio toque. ¿Cómo fue ese trayecto? Platícanos. Totalmente, en los 80 y 90 los medios de comunicación eran limitados. Tele abierta eran 5 canales, 7 canales, 8 canales y no había más. En la capital, porque en la Ciudad de México, había claro. uno. Claro, ¿no? Ese es el mundo que había y ese es el mundo de opciones, imagínate. Y si en Televisa que tienes a Toño de Valdés, a Mago Septién, a Segarra, ¿cuándo vas a entrar, no? Es un mundo muy pequeño. Conforme llega la tele por cable, pues a poco se empieza a abrir, ¿no? Y se empiezan a abrir las opciones. En la época que yo era niño y joven, pues el mundo era muy deportivo, ¿no? El mundo del periodismo deportivo era muy pequeño y muy difícil de entrar, porque incluso hasta para estudiar, ¿no? Y romper con esos esquemas de ¿qué vas a estudiar? ¿No? Pues en la UNAM, en el Poli, en la Ibero, en el TEC, en la UAM. Nada de como ahorita que hay escuelas de periodismo deportivo, ¿no? Enfocadas. No tienes que irte a la UNAM para ser periodista deportivo. Y hay escuelas especializadas que no tienes que ver todo el tronco común que uno tiene que ver, que la verdad no te sirve en tu carrera, ¿no? O sea, desde ahí ya hay una realidad diferente, ¿no? Ya te enfocas a lo que quieres. A lo que quieres, ¿no? Y no es que pierdas el tiempo, pero la verdad ahorras mucho esfuerzo y entras de lleno. O lo aprovechas mejor. Entras de lleno a lo que quieres, ¿no? Yo tuve la fortuna que me tocó vivir las 2 etapas. La etapa del periodismo, se dice, de la vieja guardia y el nuevo periodismo. Justo me tocó la entrada del internet, ¿no? Que de cero, de que cuando empezó el internet a que empezó a crecer. Yo todavía conviví con muchos periodistas de la vieja guardia y aprendí la forma de hacer periodismo de ellos, ¿no? Lo que significaba cómo grabar tus entrevistas, cómo estar más pendiente, porque pues no había internet. Entonces la información ellos la sacaban porque investigaban, porque estaban presentes en los eventos, estaban presentes en los juegos y qué labor tienes que hacer para obtener esa información. Ahora te metes en internet, estadísticas de tal jugador, te aparecen en 3 segundos y las tienes, ¿no? Antes era tú tienes que ir a generar esa información. Y eso es lo que yo aprendí de la vieja guardia. Y aparte de que si lo vas a hacer, hazlo bien hecho. O sea, no es nada más rápido meter por meter, tienes que tener un sustento. ¿Y dónde están los datos? ¿Y dónde está la declaración? Y me tocó, con la juventud que tenía, pues engancharme con el internet y aprenderlo. Ya los de la vieja guardia nos tocó, ya peleaban con la tecnología y yo no, porque pues yo me estaba adaptando. Entonces fue aprender de ellos, que te dieran tus coscorrones de repente de, no, así no se hace, niño, ¿no? Estás muy joven, tranquilo.
y yo también empezar a aprender con el uso de la tecnología. Y yo creo que es algo que me ha ayudado muchísimo, que tengo las dos escuelas, ¿no? La de la nueva tecnología que yo aprendí conforme iba llegando y lo de la vieja guardia. Y ahora se vive una etapa en la que sí, hay mucha más información inmediata, porque es inmediata, pero se ha perdido mucho la fortaleza de la nota real. Ahorita muchas veces es el clic o muchas veces es información sin sustento, ¿no? Esto es lo que se está diciendo, la tengo que agarrar, aunque no sea del todo cierta o inclusive verídica. Exactamente. Y eso es justamente lo que ha afectado mucho al periodismo en general y al periodismo deportivo, que es irse por el clic inmediato, ¿no? Por el que llama la atención. Cuando tienes que tener un sustento, que, ¿por qué? ¿No? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde están los números? Que es justamente lo que el lector, ¿no? se merece, ¿no? Lo que el televidente se merece, que le digas cómo quedó el juego, pues todo lo vieron, ¿no? Ya vieron el juego. ¿Qué me vas a dar extra? Pero que esté basado en algo real, no en yo creo. Hay mucha gente que se maneja, ¿no? Ya los que son tops, pues tienes el derecho a que den su opinión y tengan fuerza. Pero muchos que están empezando, por el simple hecho de tener 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 seguidores, creen que su opinión es la que pues, ya tiene fuerza. La válida. Sí, y que es la única, y cuando tienes que picar piedra, también esa parte es como, no, han salido muchos nuevos periodistas que tienen 3, 4 años, no es que sean buenos o malos, tienes que tener un sustento de, pues yo también puedo parar y grabar y decir esto es la realidad y ¿no? ¿Dónde está tu sustento, tu trabajo que hable por ti? Y eso mismo, pues el deporte te lo termina agradeciendo, porque el deporte también te da mucho. Cuando tú lo sabes tratar como debe ser, el deporte te da mucho. En este caso estoy especializado en el béisbol te da mucho. Cuando lo tratas muy bien, te regresa muchas cosas. Ahí venía mi siguiente pregunta, Miguel. Digo, nada más para concluir lo que nos estabas comentando, el hecho de que tú hayas estado en ese punto medio entre vieja guardia y la aparición del Internet y redes sociales, y hoy con una evolución que ha sido impresionante y cada vez es más acelerada, pues ha funcionado que puedas crear tu propia imagen, tu propio modo y tu propia manera de analizar y darnos esta información. Nos platicabas que por tu papá el fútbol, que por tu mamá el béisbol, pero ¿cómo fue ese enganche o ese amor por el rey de los deportes? Se fue desarrollando porque me gustaba verlo en televisión, ¿no? Y me gustaba jugarlo. Entonces se fue dando solito, se fue dando, y conforme crecí y yo lo seguía consumiendo en televisión, y en el momento que me di cuenta que era el camino fue porque me gustaba y porque sabía. O sea, fue una pasión adquirida y desarrollada en lugar de heredada. Sí. La heredé por la familia de mi mamá porque sí jugaban béisbol ellos, mis tíos y mi abuelito incluso fue manager de un equipo, o sea, esa parte sí, pues sí me dieron el empujoncito, pero el llevarla más allá sí fui yo, o sea, sí fue que me interesaba, que yo quería más, que me quería buscar más. Una anécdota, en televisión, Televisa pasaba los juegos de Grandes Ligas, yo un día me senté y decidí sentar, agarré mi cuaderno e hice la libreta de box score, ¿no? Que es donde apuntas quién batea, o en el orden en que batea y que batea cada jugador. Me senté como 4 horas y media a ver el juego y apuntando, yo solito, nadie me enseñó, y yo, a ver así, y yo entendí, acabé el juego y cuando lo vi dije, ¡ay, qué padre! Nació de mí como ir más allá de y decir, pues esto me gusta mucho, y terminó siendo mi carrera, ¿no? Justo en la época que yo era joven y que entré a la universidad, por este mismo que lo que platicábamos, pues el pensar en ser periodista deportivo era para unos cuantos, era un grupo muy pequeño, pero a mí se me abrió la puerta y después se abrieron más puertas y se hizo como, o sea, se abierto el camino y ya de ahí me desarrollé. Y pues el béisbol me ha dado muchas experiencias que han hecho que me involucre mucho más, además de que el deporte me encanta y que lo que te hace pensar es como esa parte, como el americano. Todos los deportes la tienen, pero el fútbol americano y el béisbol es mucho la parte de la estrategia, de pensar, de adelantarte. Esa parte creativa a mí me encanta, ¿no? Esa parte de creación de historias me encanta. Y esa es la parte que pues, me apasionaba y me apasionaba. Entonces ya cuando supe y me di cuenta que podía hacer una carrera en esto, que una cosa es que te encante y que tú sepas que puedes hacer una carrera, porque eso también a una recomendación que yo doy. A mucha gente le gusta el deporte, a mucha gente, pero no es lo mismo que te guste el deporte a que sepas de deporte. Oye, y eso te diferencia de querer hacer una carrera y hacerla, ¿no? Oye, pero nos estabas platicando, ya sacamos cómo vino la pasión y cómo se desarrolló el tema del béisbol, pero decías luego el deporte te agradece o te da satisfacciones. Platícanos algo que sea muy fuerte para ti en el tema de béisbol,
¿sí? Y también platícanos, siempre cuando uno está trabajando o va buscando sus metas, sus sueños, sus objetivos, de repente llega un momento, aunque tengas más vida por delante, aunque vayas a tener más objetivos, de repente agarras y dices, lo conseguí, lo logré, y viene una fuente, una nube de emoción, de alegría, de motivación para buscar lo que sigue. Platícanos cómo fue, cuándo fue. Sí, sí. Fue en la pandemia. Ahorita vamos con la primera pregunta, ¿no? Pero en la pandemia se dio una ruptura de crecimiento, ¿no? Y de ver como el impacto de lo que había caminado. Yo la verdad quería ser periodista deportivo. Sí quería de chico jugar fútbol, quería jugar en los Pumas, por cierto, ¿no? Muy bien. Me tocó ver a Jorge Campos, a Luis García, a Juan Carlos Vera, a Ricardo Tuca Ferretti, Claudio Suárez, Abraham Nava, ¿no? Todo ese equipo, Ramírez, ¿no? Perales. Era defensa, ¿no? Estaba, Miguel España. Estaba Bernal de suplente. Jorge Campos, claro. Miguel España. Entonces me tocó esa época y yo de niño pues quería ser futbolista, aunque practicaba otros deportes. Realmente nunca me enfoqué a que sí realmente querer serlo. Por eso nunca lo intenté. Toño Torres Servín te falta. Antonio Torres Servín, claro. Entonces, de ahí fue como que pues con ese gusto del deporte, que ya lo tenía dentro, te das cuenta y dices, esta es mi pasión, esto es lo que me mueve, esto es lo que me gusta. Cuando llegas y das el paso y te metes en este trabajo, porque pues es que es una pasión, que es un trabajo, te das cuenta de que estás en un mundo muy privilegiado, ¿no? Porque yo los veo, soy aficionado, pero estoy involucrado de una otra manera en el deporte, es extraordinario. No lo juego, o sea, lo único que me falta es meterme a jugar, pero estoy tan cerca que es como si fuera parte de, ¿no? Entonces esa parte es un sueño. Y cuando te das cuenta que tu sueño estás llegando a lugares grandes, es cuando, por ejemplo, tienes la fortuna de ir a una serie mundial. Pero no vas como aficionado, sino te mandan y te pagan todo el viaje, que eso está padre. Sí. No gastarte el dinero tú, sino que te paguen. Pero cuando te das cuenta que puedes estar en el campo, que entras a los vestidores y que conoces al jugador en persona, dices, wow, o sea... Y que hablan el mismo tema, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y que es un mundo, que es un mundo que dices, wow, este es un mundo, en este caso, serie mundiales, grandes ligas. Y como se dice, estos grandes ligas. Cuando ves eso y dices, ok, ¿dónde estoy, no? O sea, ¿en qué parte estoy? ¿Cuánta gente está aquí? ¿No? Y te das cuenta que pues hay mexicanos que llegan a la serie mundial, bueno, periodistas mexicanos, Televisa va, ¿no? Marta ya Fox y ESPN, te das cuenta que son 5, 10, 15 personas las que van, dices, qué grupo tan reducido y yo estoy aquí, ¿no? Además de vivir esas experiencias y de conocer a los personajes, es increíble. Tiene una energía extraordinaria que te termina contagiando. Y aquí se digo que pues también tuve la fortuna de ir a Super Bowls. La misma historia, ¿no? Llegas al Super Bowl, el americano también me encanta, entonces es decir, wow, estoy en el lugar donde todo el mundo está viendo. En ¿A qué equipo le vas? A los Raiders. No lo voy a decir porque me da pena, a los Raiders. Sí, sí, a mí también me da pena que lo digas. No, nos está yendo muy mal y el futuro no se ve muy bueno, ¿no? Pero bueno, sí. Sí. Con todo este tema de Carta, ¿a quién le vas? A los Steelers. Bueno, pues la historia de los Steelers. 3 entrenadores en jefe en su historia. Es bueno. Eso es una solidez, una franquicia, claro, eso sí. Y yo creo que en 2 temporadas vamos a estar bastante fuertes otra vez. Y sin Roethlisberger. Sí. Que se te fue tu estrella y aún así no te caíste. Pero eso habla de la estructura del equipo, ¿no? Cómo está armado desde los dueños, la familia Rooney. Es correcto. Entonces sí, pero pues toda esta que platicas, ahorita como esta plática que estamos teniendo, te das cuenta que es una pasión. Y cuando sientes algo en el alma y en el pecho y dices, esto es lo que me encanta, y te das cuenta que eso puede ser tu carrera, es cuando se te abren los ojos y dices, wow. Y cuando estás ahí y te das cuenta dónde llegas, o sea, yo sí soñé en algún momento dado de ir a una serie mundial. Y de repente, la primera vez estaba nerviosísimo, ¿no? Yo, sí, bien chico y todo, dije, pues, sé hablar inglés, entonces me puedo mover. Fue en Chicago, en la serie mundial de Chicago contra Houston. Y llegué a Chicago y dije, bueno, a ver, ¿cómo moverme? ¿Cómo llegar al estadio? Y una vez adentro, sin toparme con toda esa historia, fue así de, wow, esto es gigantesco. Y de repente, al siguiente año hay oportunidad de ir, pues ya otro año vas y, ok, y al siguiente vuelves a ir, la experiencia empieza a crecer porque ya empiezas a, ok, ya conozco esto y empiezas a disfrutar otras cosas. Claro, va cambiando la sensación y la manera de disfrutar. Queda claro. Y lo que hace la pasión es que aunque cada año es lo mismo, lo sigues disfrutando, o al menos yo eso me enfocaba. Y lo esperas, claro, porque sí tienes marcado como en octubre, yo sé que me voy, ¿no? Pero cuando vas, aunque cada año es lo mismo, porque cada año es el mismo Super Bowl, cada año es Serie Mundial, depende de cada uno que tú digas, yo voy a hacer que esto sea una experiencia para disfrutar, porque puedo ir en una actitud de, pues ya regresé, es lo mismo, o puedo ir de, ok, yo sé de qué se trata, pero a ver, ¿qué me vaya a sorprender? ¿Qué cosa diferente me voy a encontrar que voy a disfrutar, no? Claro. Sí, tú le vas a un equipo, ¿no? Yo no he visto a los Raiders en un Super Bowl, no me tocó cuando el último que llegaron en 2002, yo todavía no trabajaba, bueno, todavía no viajaba para los Super Bowls.
no sé el día que me toque, si es que algún día llega, cómo voy a reaccionar, porque es ya ver a tu equipo, ¿no? Directamente jugar. Pero el hecho de que también, sí, le voy a un equipo, pero voy a disfrutar porque pues aquí está este personaje lo haces extraordinario, porque es una pasión. No, y además que en Estados Unidos son especialistas en todo volverlo un show Es un espectáculo. y que te enganche. Total, ¿no? Y ahí te das cuenta, yo tenía la oportunidad de estar aquí cubriendo, por ejemplo, Liga Mexicana, cubriendo la UNEFA, cubriendo fútbol, porque también me tocó, y llegas allá y dices, pues por esto es Grandes Ligas, ¿no? O sea, hay Grandes Ligas, son Grandes Ligas, todo es Grandes Ligas, toda esa sensación, todo es un espectáculo totalmente aparte. Y donde yo me di cuenta, no, lo que ya había hecho fue justo en la pandemia, como que esa pausa que nos dio la vida en todo el mundo, a todas las personas, fue como que te aterriza un poco. Pues yo seguí trabajando, estoy ahorita editor en una página dedicada solo al béisbol que se llama septimaentrada.com. Justo por ya toda la experiencia que tenía Grupo Milenio, tenía ya guardado el nombre, quiso sacar el proyecto de Séptima Entrada, una página de nicho, un nicho muy cerrado, y dijo, pues tú tienes la experiencia, te animas, y obviamente lo tomé, ¿no? Ya dejé de estar yo en el periódico y ya me entré directamente a Séptima Entrada, que es una página de internet dedicada al béisbol. Pues estoy como nadando, ¿no? Pero en la pandemia es cuando vino este golpe y fue de decir, wow, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué he hecho? Porque obviamente pues, no viajé, ese año no viajé, no iba a viajar, entonces, ¿qué he hecho? Y justo, ¿hacia dónde voy? Porque es lo que viene. ¿Quiero seguir haciendo esto? Ah, sí quiero. Pero, ¿qué viene, no? Porque pues es para hacerlo igual a lo que te decía. Si tú vas a otro Super Bowl, otra serie mundial, es el hecho de, sí quiero. Y justo el año pasado me tocó regresar a la Serie Mundial, después de que la última había sido en el 2018. Entonces, ni 19, ni 20, ni 21. Son 3 años que no fui. Regresar para mí fue el volver a sentir la vida, ¿no? Volver a sentir el, ok, esto es lo que quiero y pues, quiero más y tengo por ahí muchos planes para llevarlo más allá. Platícanos cómo entras para poder seleccionar o ser parte de los que generan para el Salón de la Fama del Béisbol de México. Creo que es un gran honor y sí, más como totalmente. Lo disfrutas, lo vives, sí. ¿No? Sí, es una constancia y amor por el juego. Eso te lleva a aprender, porque eso es clave, ¿no? O sea, para estar en el Salón de la Fama fue mi compañero, que en paz descansa, Alejandro León, periodista que tenía de la vieja guardia, justo, tenía muchos años, él estaba en el comité de elector del Salón de la Fama, y él después de que yo ya había comenzado mi carrera, fue en el 2013, pues comentó en una reunión y dijo, él ya tenía ya que como 10 años, 8 años trabajando ya con él, dijo, pues él merece, él tiene los conocimientos, pues es la talacha diaria, así como los jugadores dicen, entrenar diario, es lo mismo, ¿no? Lo que haces el día, que dices, es poquito, pero ese poquito después de 365 días son 365 pasos que diste, ¿no? Y esos pasos te llevan a adelantarte a los que se quedaron atrás y porque por una otra cosa no quisieron avanzar. Y esa constancia me llevó a que dijeran, bueno, pues sí publica de béisbol, sí sabe de béisbol, sí está presente en los eventos, sí promueve el béisbol, y dentro del mundo del béisbol, que es un mundo muy celoso, porque sí, no cualquiera entra, y no es por ser presuntuoso, pero pues es que el propio deporte y la misma gente valora que este cuate está presente todos los juegos aquí, sí está claro. Interesado en nosotros. Una anécdota así sencilla, Adrián González, sí lo conoces, ¿no? Sí. Estrella mexicana, Grandes Ligas. Es una persona muy buena onda, pero si tú como prensa llegabas y él sabía que tú no sabías del deporte, se ofendía, se molestaba y los trataba muy mal. No muy mal, muy cortante. Muy cortante. Y ya después, una vez, después de eso... Porque no traen el mismo diálogo, no es la misma conversación, sino ya simplemente son preguntas escritas donde no se puede generar una plática, entablar una discusión en el buen sentido de la palabra, o que puedas llevarte tanto el jugador como la persona que está entrevistando un crecimiento, ¿no? O puedan llegar a una coincidencia. Totalmente. Y también otra cosa importante que él mismo me la platicó porque pues yo me di cuenta. Me dijo, ¿cuánto tiempo he sacrificado yo? ¿Cuánto trabajo he sacrificado yo? Mi tiempo, familia, todo el esfuerzo que he hecho para llegar a Grandes Ligas. Para que venga una persona. Y no es culpa de la persona, no es culpa del reportero que mandan, porque al fin y al cabo el medio manda a esa persona. Para que me manden a una persona que no sabe a preguntarme, a hacerme preguntas sin sentido. Me dice, para nosotros es una ofensa. Una agresión. Una agresión porque es así de, o sea, ¿eso valgo? ¿No? Que me manden a una persona que no sabe. Y insisto, no es culpa del reportero, es de quién mandó a ese reportero. Porque
Si tu medio está interesado en darte cobertura y ponerte en el lugar que mereces, te manda alguien fuerte. Me ayudó mucho que en Milenio me apoyaron mucho a ir muchas veces a Estados Unidos en temporada regular a entrevistarlos. Y los jugadores dicen, él vino hasta acá a buscarme, me pregunta cosas que sabe de béisbol. No solo en el partido importante. No solo en el partido, no solo en la Serie Mundial o en playoffs, me viene a buscar, me hace entrevistas y al día siguiente o al año siguiente lo vuelvo a ver. Dicen, este cuate está, y después es adelante. A mí Adrián siempre me trató muy bien y después ya hasta me platicaba de sus hijas y su familia, porque ya había esa confianza de que pues él está constante, ¿no? Pero es el respeto a su trabajo, ¿no? Oye, Miguel, brevemente platícanos tu relación con los Diablos Rojos. Ah, sí. Sí, platícanos. Y también dinos qué viene en el futuro para Miguel. Sí, pues justamente esta de out of the box, ¿no? El béisbol me llevó a ir más allá, a pensar más allá de salirme de la caja. Yo ya me había salido porque aposté a una carrera difícil, sin miedo, porque no tenía miedo. Supe que podía hacer una carrera y siempre quería salirme de la caja porque cuando escribo era hacer algo que valga la pena. Eso me llevó a construir una carrera y eso me llevó a justo después de la pandemia, porque fue después de la pandemia que se abriera esta otra puerta. Yo sí lo llegué a pensar, pero nunca lo tenía como claro, como un objetivo. A los 6 meses, bueno, fue en el mediados del 2021, me llegó la llamada de los Diablos que había una opción de, bueno, que estaban buscando a alguien que se encargara de prensa, que si no me interesaba. Y en ese momento dije, claro, ¿por qué? Pues porque le voy a los Diablos, porque he cubierto a los Diablos más de 20 años, porque los jugadores y los coaches me conocen, el dueño me conoce, porque es de la Ciudad de México, y dije, y porque sé que lo puedo hacer. Dije, entonces, lo atraje, me queda claro, lo atraje porque no te digo que me cayó del cielo, porque pues yo también lo pedí, ¿no? Lo pedí 6 meses, me acuerdo justamente el día que lo pedí y cómo lo pedí. Nunca imaginé que iba a hacer eso, pero justo mi carrera me abrió esa otra gran puerta, ¿no? El deporte eso te da. Y ahora tengo la fortuna y la responsabilidad que también es de estar en ambas, ¿no? Ser periodista, pero también estar dentro de un equipo. O sea, es un sueño estar dentro de un equipo. No juego, pero es casi como si jugara. Conocer a los jugadores en esa otra faceta. Sí juegas desde otra posición, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Totalmente de acuerdo. Sí. O sea, sí, te das cuenta que es parte de la estructura y eso es muy emocionante porque, yo no voy a pegar el home run, pero estoy tan cerca, pero ayudo a que, o sea, sí, soy parte del equipo y eso es extraordinario. Porque muchas veces el tema del manejo de prensa sí, influye en el ánimo de los jugadores, del equipo, de la directiva, de los dueños. Sí, entonces, total. Sin duda alguna, tienes una posición importante ahí en los Diablos. Sí, privilegiada, totalmente privilegiada. Si ya lo he tenido como periodista, ahora aún más, y no sabes cómo disfruto el poder vivir estas experiencias como niño chiquito. O sea, es algo que creo que todas las personas deberían, o sea, podrían, porque creo que todo el mundo puede, que trabajes como niño chiquito. O sea, ¿cómo tú ves los niños? Lo disfrutan, lo gozan. Todo lo gozan, todo lo disfrutan, entonces están felices, ¿no? Porque uno de grande no puede. Porque uno de grande de repente hay muchas barreras a tu alrededor que evitan que suceda. Eso es decisión de cada uno, ¿no? O sea, uno está en la posición en la que decide estar. ¿Qué viene para Miguel en el futuro? Mira, pues la parte de estar dentro de un equipo me encanta. Yo sí me veo haciendo esto más años, ¿no? El periodismo deportivo pues me sigue gustando. Creo que va a llegar un momento en que voy a tener que tomar una decisión porque es el trabajar dentro de un equipo lleva mucho tiempo y mucha responsabilidad y me gusta, ¿no? El vivir ahora ya del otro lado y pues pensando out of the box, pues no solo es México, ¿no? Si hay algo grande, son grandes ligas. Entonces, pues la mirada evidente es desde... Decretado está. ¿No? O sea, y es algo que ya está trabajando. Entonces, en eso estamos porque es justamente eso. O sea, como niño chiquito es de quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más. ¿Y qué es ese más? Pues el béisbol me encanta y es hay algo más grande y volteas y dices, ajá, y muy grande, ¿no? Y es top, y yo sé que lo puedo hacer. Entonces esa parte, pues la verdad es tirando hacia arriba, ¿no? Hacia cosas más grandes, que sé que soy capaz de hacer, que me he preparado y que necesito prepararme todavía más, porque es como el jugador no puede tirarse un día a la hamaca, como se dice, ¿no? Tienes todos los días entrenar, pues es igual uno, ¿no? Pero pues hacia allá, vaya, por eso te adelanté parte de mis planes. Perfecto. Oye, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos toda tu formación, tu parte de la carrera, el éxito que estás trabajando y estás formando, pero sobre todo quiero agradecerte porque sin duda eres una persona que piensa fuera de la caja. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada más como recomendación a los jóvenes que quieran dedicarse a esto, sí pueden hacer una carrera exitosa y ganar mucho dinero de esto, claro que sí. Hay que trabajar mucho como los deportistas, prepararte todos los días. Nunca subirte al tabique
porque pues en algún momento dado va a llegar un bateador que va a pegar más jonrones que tú y te caes. Y entonces, ¿puedes conseguir cosas grandes? Sí, pero pues depende de ti. Y la preparación, no es lo mismo que te guste el deporte a que sepas de deporte. Entonces, sería como un consejo, porque pues, si yo lo logré, cualquiera lo puede lograr. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ti. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.